El 14 de agosto de 1953, los vecinos del pueblo de Tzompantepec, en Tlaxcala, rodearon la casa de mi bisabuela Ofelia con antorchas encendidas. Le prendieron fuego mientras ella estaba adentro, cargando todavía un rosario en la mano derecha. Nadie en mi familia me había contado esto. Nadie. Yo me enteré el año pasado, después de la muerte de mi madre, cuando encontré una caja de fotos viejas debajo de su cama. Lo que descubrí en los siguientes 6 meses cambió todo lo que yo creía saber de mi sangre y cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Camila Espinoza Ramírez. Tengo 35 años. Soy archivista en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. Mi trabajo es catalogar documentos viejos. Llevo 12 años haciéndolo. Sé reconocer una foto de los años 50 por la textura del papel y por el grano de plata oxidado en las esquinas. Sé identificar un recorte de periódico antiguo por la tipografía, por el grosor del papel, por la forma en que las letras se hunden en la pulpa. Mi trabajo es separar lo verdadero de lo falso. Por eso, cuando encontré la caja de fotos de mi madre en agosto del año pasado, supe inmediatamente que lo que tenía en las manos era real, y supe que iba a cambiarme. Mi madre, Lucinda Espinoza Cárdenas, murió el 18 de agosto de 2024 en el Hospital Ángeles del Pedregal. Tenía 68 años. Cáncer de páncreas. Le diagnosticaron en abril. Para junio ya no podía caminar sola. Para julio dejó de comer. Para agosto solo bebía agua de horchata muy diluida. La enfermedad la consumió en 4 meses. Yo me quedaba con ella todas las tardes después del trabajo. Le leía las noticias del periódico La Jornada. Le ponía discos de Pedro Infante en el celular porque le gustaba escuchar Amorcito Corazón antes de dormir. Le mojaba los labios con un algodón cuando se le secaban. Le sostenía la mano durante las inyecciones de morfina. Mi padre Anselmo había muerto hacía 11 años de un infarto en la cocina mientras servía café. Mi hermano mayor Ernesto vive en Tijuana, trabaja en la maquila de electrónicos y solo pudo venir 2 veces durante esos 4 meses. Por eso, todo el peso de la despedida cayó sobre mí y yo lo cargué sin quejarme, porque mi madre Lucinda era el único pilar que me quedaba. Una semana antes de morir, en uno de sus pocos momentos lúcidos, me agarró la muñeca con la poca fuerza que le quedaba y me dijo, con la voz raspada por la sed: «Camila, hija, hay una caja debajo de mi cama, una caja de zapatos vieja, marca Canadá. No la abras hasta que yo me vaya. Y cuando la abras, perdóname por no haberte contado antes. Yo era niña cuando me pidieron callar. Y obedecí toda mi vida, pero ya no debo seguir callando». Le pregunté qué había en la caja. Le pregunté si era importante. Mi madre cerró los ojos, negó con la cabeza muy despacio y me dijo, en voz tan baja que casi no se oía sobre el ruido del monitor cardíaco: «Solo cuando me muera, hija, y solo si estás lista para saber. Si no estás lista, quema la caja sin abrirla. Pero si la abres, ya no podrás regresar a la mujer que fuiste hasta este momento». Yo le prometí, y cumplí ambas partes de la promesa. No la abrí mientras ella vivía, y cuando murió la abrí, porque siempre estuve lista. Porque mi naturaleza de archivista no me deja dejar pasar un documento sin leerlo, aunque eso me cueste. El día después de su funeral, regresé a su casa en la colonia Roma. Saqué la caja de debajo de la cama, exactamente donde me había dicho. Era una caja de zapatos vieja, marca Canadá, color crema, con las orillas comidas por la humedad y por décadas de polvo. Adentro había 7 fotografías sepia, 3 recortes de periódico de 1953, una carta rota a la mitad escrita con letra de hombre y un pequeño escapulario de tela negra con un bordado rojo en forma de círculo con 5 puntos adentro. Un símbolo que yo nunca había visto en mi vida.
Las 7 fotografías mostraban a la misma mujer joven. Pelo negro largo que le llegaba hasta la cintura, dividido al centro y trenzado en 2 lados, como se peinaban las mujeres del campo en aquellos años. Ojos cafés grandes, oscuros, con pestañas espesas. Vestido de manta blanco con bordados de flores rojas en el pecho. Sandalias de cuero crudo. Las manos pequeñas con dedos largos y delgados. Cargaba un bebé en 5 de las 7 fotos. El bebé era mi abuela Felicidad. Lo supe enseguida por la forma de la frente. Las fotos parecían tomadas entre 1949, 50 y 51. En las últimas 2, la mujer estaba sola, parada frente a una casa de adobe blanco con techo de teja. Atrás de la casa se veía un cerro pequeño con árboles bajos y un cielo que parecía pesar sobre las tejas. La fecha al reverso de las fotos, escrita con tinta negra desvanecida, decía Ofelia, 1951, Zompantepec. Y en la última, con una letra más temblorosa, casi de un pulso que sabía, mi madre Ofelia, antes de que el pueblo le hiciera lo que le hizo, 1953. Yo había escuchado el nombre de mi bisabuela Ofelia solo una vez en mi vida. Mi madre, cuando yo tenía 9 años, dejó escapar el nombre durante una cena con mi tía Carmen, que estaba de visita. Mi tía dijo, ¿te acuerdas cómo cantaba Ofelia el corrido de la Adelita? Y mi madre se puso pálida. Cambió de tema rápidamente. Cuando le pregunté después, en la cocina me dijo, Ofelia era la mamá de la abuela Felicidad, pero murió muy joven de fiebre. No tenemos fotos. No la conocí. Es mejor así, hija. Algunas cosas no se preguntan. Mi madre había mentido. Tenía fotos, tenía recortes de periódico, tenía una carta. Y, sobre todo, tenía un secreto que llevaba cargando 71 años en el alma. Un secreto que solo me entregó al borde de la muerte. Un secreto que ahora yo cargaba sola. Los 3 recortes del periódico de Tlaxcala, fechados el 15 de agosto de 1953, tenían un mismo titular en letras gruesas. Mujer quemada en hoguera por acusación de brujería en Zompantepec. Mi bisabuela Ofelia, la madre de mi abuela, había sido quemada viva por un pueblo entero, acusada de ser tlahuelpuchi. Yo soy archivista. Mi reacción inicial no fue llorar. Mi reacción fue investigar. Pasé las siguientes 2 semanas leyendo los 3 recortes de periódico, palabra por palabra, con lupa, comparando las versiones. Los recortes contaban una historia muy parecida, pero con detalles distintos en cada uno. El primero, del periódico El Sol de Tlaxcala, decía que Ofelia Espinoza Cárdenas, de 28 años, había sido linchada por una multitud enardecida de más de 200 hombres, después de que 9 bebés del pueblo aparecieran muertos en sus cunas durante un periodo de 6 años, con marcas extrañas en el cuello, semejantes a pellizcos pequeños hechos con dedos finos. El segundo recorte, del periódico La Voz de Apizaco, mencionaba que la familia de Ofelia había huido a la Ciudad de México la misma noche del linchamiento, llevándose a la única hija de Ofelia, una niña de 3 años llamada Felicidad. El padre de la niña, Indalecio Espinoza, estaba comprando herraduras en Apizaco esa noche y regresó al amanecer del día 15 para encontrar las cenizas de su casa y la ausencia total de su esposa. El tercer recorte, del semanario católico Adelante, citaba al padre del pueblo de Zompantepec, el padre Alfredo Mendieta Queiroz, quien declaraba: el pueblo actuó por miedo y por pena, no por justicia. Solo Dios puede juzgar a Ofelia, y solo Dios puede juzgar al pueblo. Yo no me considero capaz de juzgar a ninguno de los dos. Felicidad era el nombre de mi abuela. Mi abuela Felicidad había muerto en 1992, cuando yo tenía 2 años. Yo no la conocí o no la recuerdo. Mi madre me había contado, las pocas veces que tocábamos el tema, que mi abuela había sido una mujer callada, católica, devota hasta el extremo,
que se persignaba al pasar por cada iglesia y que jamás permitía que se mencionara su infancia. Se había casado a los 19 años con mi abuelo Anselmo Ramírez Pinto y vivió toda su vida adulta en la Ciudad de México, en la misma casa de la colonia Roma donde después viviría mi madre. Mi madre nunca mencionó que mi abuela había nacido en Zompantepec. Nunca mencionó que había sido huérfana desde los 3 años. Nunca mencionó que su propia madre, mi bisabuela, había muerto quemada por una turba. Nunca mencionó nada. Y ahora, leyendo los recortes, entendía por qué. Porque contarme eso significaba contarme todo. Y todo era demasiado pesado para una madre que cargaba sola con 68 años de silencio heredado. Decidí ir a Zompantepec. Le pedí permiso a mi jefe del archivo, don Esteban Carrillo, para tomar 2 semanas de vacaciones acumuladas. No le dije por qué. Solo le dije que tenía un asunto familiar pendiente en Tlaxcala. Don Esteban me miró un segundo más de lo normal, como si entendiera que algo pesado pasaba, pero no preguntó. Solo me dijo: «Vete tranquila, Camila. Cuando regreses, si necesitas hablar, aquí estoy». Tomé un autobús desde La Tapo el 1 de septiembre de 2024. Salí a las 6 de la mañana. Llevaba en mi mochila las 7 fotos en una carpeta de cartón rígida, los 3 recortes en bolsas de polietileno de archivo, el escapulario de tela negra envuelto en papel de seda, una libreta nueva marca Scribe de 100 hojas, mi celular con cargador, ropa para 5 días y un escapulario distinto, el de la Virgen de Guadalupe, que mi madre me había regalado en mi confirmación a los 12 años. 2 horas y media en autobús a Apizaco. El paisaje fue cambiando ante mis ojos. Primero la salida del Valle de México, llena de bardas grafiteadas. Después los magueyes alineados de Tlaxcala. Después los maizales bajos de septiembre, con las mazorcas todavía verdes. Después las casas de adobe pintadas con cal blanca. Después 30 minutos en una colectiva tipo urban a Zompantepec, sentada junto a una señora que llevaba 2 gallinas en una caja de cartón y un señor que olía a aguardiente y rezaba el rosario en voz baja durante todo el camino. Zompantepec es un pueblo pequeño, de unos 20.000 habitantes. Tiene una iglesia con torre amarilla y campanario doble, un zócalo con kiosco de hierro forjado pintado de verde, calles empedradas que suben y bajan, un mercado techado con lonas verdes, una plaza central con fresnos viejos y un cerro detrás del pueblo, no muy alto, cubierto de zacate amarillo en septiembre, donde, según el guía del autobús, hace muchos años pasaron cosas que nadie quiere recordar. Cuando el guía dijo eso, me miró directamente, como si supiera quién era yo, como si la cara de mi bisabuela todavía caminara por las calles del pueblo en las pupilas de los viejos. Pero no me dijo más. Solo me bajó la maleta del portaequipaje y me señaló la plaza con la barbilla. Me hospedé en una posada del centro, la Posada La Malinche. El dueño, don Mauricio Ruiz Castelán, tenía como 60 años. Cara redonda y curtida, bigote canoso largo, manos grandes de hombre que había trabajado el campo de joven antes de heredar la posada de su padre. Me dio un cuarto pequeño en la planta alta, con vista al zócalo y a la torre amarilla de la iglesia. La cama era de fierro con respaldo en forma de corazón, las paredes pintadas de rosa mexicano descascarado, un crucifijo de madera sobre la cabecera y en el buró una Biblia con tapa de hule negro. Cuando le mostré una de las fotos de mi bisabuela Ofelia, sin decirle que era mi bisabuela, y le pregunté si reconocía la casa de fondo, don Mauricio se quedó callado mucho tiempo. Tanto tiempo que yo creí que no me iba a responder. Se quitó los lentes despacio, limpió un cristal con la punta de la camisa, se los volvió a poner. Después se sentó sin mirarme y me dijo: «Esa es la casa de los Espinoza. Sigue en pie, aunque ya nadie vive ahí.
Está abandonada desde 1953. Tiene la puerta clavada con tablas, las ventanas tapiadas. Los vecinos no se le acercan porque dicen que de noche se oye llorar a una mujer y se oye reír a un bebé que nunca nació. Yo no creo en esas cosas, doña, pero le aviso. Y dígame una cosa, ¿usted es nieta de quién? Yo no respondí enseguida. Don Mauricio asintió como si mi silencio le respondiera. Bueno, doña Camila, antes de ir a buscar la casa le aconsejo, váyase a hablar con don Eulogio Mariscal. Tiene 84 años. Es el único del pueblo que estaba vivo cuando pasó lo del 53 y que todavía habla del tema sin que se le seque la boca. Él le va a contar la verdad. Pero prepárese, porque lo que él le diga no se va a poder desescuchar. Y porque, cuando lo escuche, ya no va a ser usted la misma mujer que entró por la puerta de esta posada. Fui esa misma tarde. Don Eulogio vivía en una casa de adobe a 3 cuadras de la posada, en una calle estrecha llamada Calle de la Soledad. Toqué la puerta de madera con 3 golpes secos. Me abrió una nieta suya, una muchacha de unos 20 años, llamada Verónica. Le expliqué quién era. Le mostré una foto. Verónica desapareció 2 minutos. Regresó y me dijo, mi abuelo la está esperando. Dice que sabía que algún día iba a venir alguien de la familia. Don Eulogio era un viejo delgado, con la espalda encorvada, ojos azules raros para un hombre de pueblo mexicano, manos llenas de manchas marrones y un sombrero de fieltro gris colgado de un clavo detrás de su silla. Cuando le mostré las fotos de mi bisabuela, don Eulogio cerró los ojos. Tardó 2 minutos completos en abrirlos. Yo le veía las venas de los párpados latir. Después me invitó a pasar a su cocina, una cocina pequeña con piso de cemento pulido, una estufa de gas vieja marca Mave y una mesa de madera cubierta con un mantel de hule estampado con girasoles. Sentados en su cocina, tomando café con piloncillo en jarros de barro, don Eulogio me contó la historia que mi familia había guardado durante 71 años. Tu bisabuela Ofelia llegó a Zompantepec en 1945. Tenía 20 años. Venía del rancho de su padre, en la Sierra de Hidalgo, cerca de Huejutla. Se casó con tu bisabuelo Indalecio Espinoza Trejo, que era el hijo único del herrero del pueblo, don Roberto Espinoza. Vivieron en la casa de la calle del Olvido, número 7. En 1948, después de 3 años intentando, Ofelia tuvo a Felicidad, tu abuela. Hasta ahí todo normal. Ofelia era una mujer tranquila, callada, devota. Iba a misa todos los domingos sin falta. Saludaba a las comadres con respeto. Era amable con los niños del pueblo. Les regalaba dulces de tamarindo cuando los veía jugar en la plaza. Yo la quería. Yo era un niño de 10 años cuando ella llegó. La saludaba siempre. Ella siempre me regalaba un dulce. Don Eulogio bebió su café. Sus manos temblaban un poco. Las apoyó sobre la mesa para que no se notara. Pero en 1947, un año antes de que Felicidad naciera, empezaron a morir bebés en Zompantepec. Bebés de pocos días de nacidos. Bebés que se acostaban sanos y aparecían muertos en sus cunas a la mañana siguiente, con manchas extrañas en el cuello, como pellizcos pequeños hechos con dedos finos de mujer. En total, en 6 años, murieron 9 bebés. 9, doña Camila, en un pueblo de 2000 habitantes en aquella época. Era demasiado. Era una cosa que no se podía explicar por simple pobreza, por mal de ojo, por descuido. Era otra cosa. Era una cosa de las viejas. Yo apreté el jarro de café con las 2 manos. Don Eulogio siguió. El pueblo empezó a hablar. Las comadres notaron algo. Cada vez que un bebé moría, Ofelia se veía más joven al día siguiente, más fuerte, la piel más tersa, el pelo más brillante, como si la muerte del bebé le hubiera regalado un año de juventud. Y sobre todo, las comadres notaron otra cosa.
Cada uno de los 9 bebés que murieron eran de familias que tenían algún conflicto con Indalecio, el esposo de Ofelia. Familias que le debían dinero al herrero. Familias con las que Indalecio había peleado por tierras. Familias que habían rehusado venderle herramientas viejas a buen precio. Yo era un niño de 8, 9, 10 años en ese tiempo. Pero recuerdo claramente que mi madre, doña Esperanza Mariscal, me sentaba en el banco de la cocina cada noche antes de dormir y me decía: «Mijo Eulogio, si ves a doña Ofelia caminando de noche por el pueblo con la cara tapada con su rebozo negro, no la mires. Tápate los ojos con las 2 manos y reza 3 avemarías sin abrir la boca. No le abras la puerta nunca, aunque toque suave. No le des agua, aunque te la pida. Si te cruzas con ella, dile buenas noches y sigue tu camino sin voltear». Y yo le hacía caso. Toda mi vida le hice caso, hasta hoy. Don Eulogio me miró a los ojos. Su mirada no era de juicio, era de pena profunda. Pena de un viejo que carga 70 años de un recuerdo que no se borra. La noche del 14 de agosto de 1953, el 9º bebé apareció muerto en su cuna. Era el hijo recién nacido de don Aurelio Treviño Soto, el dueño del molino del pueblo. Tenía 5 días de nacido. Se llamaba Joselito. Su madre, doña Refugio, lo encontró frío en la cuna a las 5 de la mañana, con las mismas marcas en el cuello, pellizcos pequeños. 5 pellizcos, 1 por cada dedo de una mano de mujer. Don Aurelio había peleado con tu bisabuelo Indalecio 2 semanas antes, por un asunto de un costal de maíz que no se había pagado completo. El pueblo decidió esa misma madrugada que ya era suficiente. 200 hombres se reunieron en el zócalo con antorchas y machetes. Caminaron en silencio a la casa de la calle del Olvido. Tu bisabuelo Indalecio no estaba. Había ido a Pizaco a comprar herraduras nuevas para la fragua. Solo estaba Ofelia y la pequeña Felicidad, de 3 años, dormida en su cuarto. Los hombres golpearon la puerta. Cuando Ofelia abrió, ellos arrancaron a Felicidad de sus brazos y la pasaron a las manos de mi tía Pancha Mariscal, que se había quedado en el zócalo. Le ataron las manos a Ofelia con una soga de yute, la tiraron al patio, le prendieron fuego a la casa con las antorchas. Felicidad lo vio todo desde el zócalo, en brazos de mi tía Pancha, y nunca volvió a hablar hasta los 5 años. 3 años entera de silencio absoluto. 3 años en que ni una sola palabra le salió de los labios. Don Eulogio se quedó callado. Yo lloraba sin poder controlarme, las lágrimas cayendo sobre el mantel de hule de los girasoles. Tu bisabuela Ofelia murió quemada en su patio esa madrugada, doña Camila. Indalecio regresó al amanecer en su caballo. Vio las cenizas humeantes. Recogió a Felicidad de los brazos de mi tía Pancha sin decir una palabra. Empacó 2 maletas. Se fue del pueblo esa misma tarde en el primer camión a México. Nunca regresó, y el pueblo de Zompantepec, doña Camila, ya no tuvo más muertes de bebés. Nunca. Ni una sola. En 71 años no ha muerto un solo bebé en su cuna en Zompantepec. Nunca. Eso es lo único que el pueblo necesita saber para seguir viviendo en paz con lo que hizo aquella noche. Antes de que yo me fuera de su casa, don Eulogio me apretó la mano con la poca fuerza que tenían sus dedos huesudos y me dijo, casi al oído, como si las paredes pudieran escuchar: «Mija, yo no estoy seguro si tu bisabuela Ofelia era inocente o culpable de la sangre de esos bebés. He vivido 71 años pensando en eso y no he llegado a una respuesta. Pero si era culpable, hay algo que tu familia probablemente no sabe. La sangre del Atlahuelpuchi no se queda en quien la tiene. Pasa por la sangre matrilineal, de madre a hija, sin saltarse ninguna. Tu abuela Felicidad pudo haberla tenido dormida. Tu madre Lucinda pudo haberla tenido dormida. Y tú, doña Camila, también puedes tenerla dormida ahora mismo. Si tú no has tenido hijos todavía, mejor.
porque si tienes una niña, esa niña va a tener la sangre como herencia obligada, y la sangre se despierta sola, sin invitación, cuando llega su momento. No se puede esconder, no se puede negociar, se despierta o se cura, no hay tercer camino. Salí de la casa de don Eulogio con las piernas temblando. Caminé las 3 cuadras de regreso a la posada mirando al suelo. Los empedrados de Zompantepec me parecían de pronto los huesos del pueblo. Las paredes de cal blanca me parecían las paredes de las cunas donde los 9 bebés habían muerto. Llegué a la posada. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Y sin saber por qué saqué el escapulario de tela negra de la mochila y lo puse sobre la cama. Regresé a la posada con la cabeza dándome vueltas. Yo no tenía hijos. Estaba comprometida con mi novio Mauricio Olvera Hernández, también archivista del mismo archivo donde yo trabajaba desde hacía 2 años. Llevábamos 4 años juntos en total. No habíamos planeado tener hijos pronto, pero sí los queríamos. Mauricio tenía 37 años y siempre decía que quería ser padre antes de los 40. Yo le había prometido que después de la boda, que sería en febrero del año siguiente, empezaríamos a intentar. En el cuarto de la posada saqué el escapulario de mi caja con cuidado, como si fuera de cristal. Lo examiné con la lámpara del buró. El escapulario era de tela negra de algodón grueso, cosido a mano con puntadas pequeñas y parejas. Tenía un bordado rojo en el frente, hecho con hilo grueso de lana teñida. Un símbolo que yo nunca había visto en ninguna iconografía católica ni indígena de las que conocía por mi trabajo en el archivo, como un círculo perfecto con 5 puntos adentro, distribuidos de forma irregular, no simétrica, y debajo del símbolo, bordado con hilo blanco muy fino, una sola palabra: Tlahueltepecampa. No era español, era náhuatl. Saqué mi celular. Abrí el diccionario de náhuatl español de la UNAM. Tecleé la palabra letra por letra. La definición apareció: guardiana de la sangre antigua, mujer marcada al nacer por la línea materna, portadora del pacto con los espíritus de la noche. Sentí que el cuarto se enfriaba de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana detrás de mí, pero no había nadie. La ventana estaba cerrada. La luz de la lámpara empezó a parpadear. Yo apreté el escapulario contra el pecho y recé un Padre Nuestro sin pensar. Al día siguiente, 2 de septiembre, fui a la parroquia de Zompantepec a las 9 de la mañana. La parroquia era una iglesia colonial de mediados del siglo XVIII, con fachada de cantera rosa y un atrio empedrado lleno de fresnos viejos. El padre Olegario Vargas Toledo, sacerdote de la parroquia desde hacía 18 años, me recibió en la sacristía sin hacerme esperar. Era un hombre delgado, de unos 55 años, con cabello blanco corto, lentes redondos de pasta y una sotana negra impecable. Le mostré las 7 fotos, los 3 recortes, el escapulario y la carta rota. Le conté lo que don Eulogio me había dicho la tarde anterior, sin omitir ningún detalle. El padre Olegario examinó el escapulario con cuidado, con unos guantes blancos de algodón que sacó de un cajón. Después me miró por encima de los lentes. Camila, lo que tienes en la mano es un escapulario de Tlahuelpuchi auténtico. Un escapulario que solo lo cargan las mujeres que llevan la sangre por línea materna directa. Es un objeto de protección, sí, pero también de marca. Significa que tu bisabuela Ofelia sabía lo que era. Sabía. No lo negaba. Lo aceptaba como una herencia que le habían dado al nacer. Y este escapulario, que tu madre Lucinda guardó toda su vida sin enseñártelo, significa que tu abuela Felicidad, a los 3 años, fue marcada con el mismo escapulario por su padre Indalecio antes de huir de Zompantepec aquella mañana del 15 de agosto. Indalecio sabía lo que tenía que hacer. Le puso el escapulario a la niña para que la sangre durmiera.
Tu madre lo heredó cuando murió tu abuela Felicidad, y ahora lo tienes tú. La sangre sigue ahí. El escapulario solo la mantiene en pausa. Le pregunté qué significaba para mí, en términos prácticos, si yo estaba en peligro, si Mauricio estaba en peligro. El padre Olegario abrió un libro viejo de la parroquia, un libro forrado en piel de becerro que tenía cinta de tela como separador. Buscó en los registros de 1953 con dedos rápidos. Encontró una página doblada en la esquina superior. Aquí está el caso de tu bisabuela. Mi antecesor, el padre Alfredo Mendieta Quiroz, escribió este testimonio 2 días después del linchamiento, antes de que la culpa lo matara. Le voy a leer un fragmento, Camila. Prepárate. Y leyó, con voz pausada, lo siguiente. Hoy he aceptado lo que llevaba años negando. Ofelia Espinoza era, en efecto, una tlahuelpuchi de la línea Cárdenas. Yo lo supe desde la confesión de 1950, cuando ella vino a mí, llorando, una madrugada de noviembre, después de que muriera el 4.º bebé del pueblo. Pero no lo denuncié, no lo dije a nadie. Porque en la misma confesión Ofelia me dijo que su madre, doña Cándida Cárdenas Quiñones, le había marcado la sangre al nacer, sin que ella pudiera escoger, sin que ella supiera lo que era hasta cumplir los 25 años. Ofelia me pidió ayuda con lágrimas en los ojos. Yo le ofrecí oraciones, agua bendita, un escapulario nuevo que yo mismo le bordé con hilo rojo de Tlaxcala. Le funcionó por 2 años completos. La sangre se durmió. No murieron más bebés, pero en 1952, después del nacimiento de su hija Felicidad, la sangre se le despertó de nuevo, con más fuerza que antes. Dejó de funcionar el escapulario. La sangre de Tlahuelpuchi, una vez despierta, no se cura con oraciones simples. Necesita un rito mayor. Un rito de misa de requiem retroactiva, con cenizas físicas de la portadora, que yo, como simple cura de pueblo, no tenía autoridad eclesiástica para realizar. Le pedí al obispo de Tlaxcala autorización formal en marzo del 53. Me la negó por escrito en julio, y mientras esperaba la apelación, los bebés siguieron muriendo, y el pueblo decidió hacer su propia justicia. Que Dios me perdone por haber callado los nombres, que Dios me perdone por haber esperado el papel del obispo en lugar de actuar como pastor. Que Dios me perdone por haber visto las antorchas y no haber salido a detener a los hombres. Yo soy tan culpable como ellos, más culpable porque yo sabía, y ellos solo sospechaban. Yo lloraba. El padre Olegario cerró el libro despacio y lo puso sobre la mesa. Mi antecesor, el padre Alfredo Mendieta, murió de un infarto el mismo año de 1953. 3 semanas después del linchamiento, exactamente, yo creo que murió de culpa pura. Pero nos dejó esta página como advertencia para los párrocos que vendríamos después. Y hace 2 años, Camila, después de leer este libro completo por primera vez de manera detallada, le pedí autorización al obispo actual de Tlaxcala, Monseñor Eustaquio Lara Beltrán, para celebrar una misa de requiem retroactiva por Ofelia Espinoza Cárdenas. Le expliqué el caso. Le mostré la página del padre Alfredo. Monseñor Lara me la concedió por escrito, con su firma y su sello, en marzo del año pasado. Yo guardé el documento de la dispensa en el archivo de la sacristía. No había celebrado el rito todavía porque, sin descendiente directa de Ofelia presente, el rito no tiene validez plena. Y hoy, Camila, llegaste tú, la bisnieta, la descendiente directa de la línea matrilineal completa, la que carga el escapulario en la mochila, la única persona viva en el mundo que puede asistir a esa misa y representar a Ofelia ante Dios. Yo no podía hablar. El padre Olegario me ofreció un vaso de agua de la jarra de barro de la sacristía. Pero antes de celebrar la misa, Camila, hay una cosa importante que tienes que hacer. La curandera del pueblo, doña Hilaria Vázquez Tepejúa,
te tiene que examinar para saber si la sangre se ha despertado en ti o si todavía está dormida bajo el efecto del escapulario. Si está dormida, la misa de Requiem la puede liberar para siempre en ti y en todas las generaciones futuras. Pero si ya se despertó, aunque sea apenas, el rito es más complicado. Mucho más complicado. Requiere las cenizas físicas de Ofelia. Y las cenizas de Ofelia, según los archivos del pueblo y la propia memoria de los viejos, fueron arrojadas la madrugada del 15 de agosto al pozo viejo del cerro, sellado con una losa de cantera 3 días después, por orden del entonces alcalde. Las cenizas llevan 71 años en el fondo de ese pozo. Nadie las ha tocado, y la única persona que puede tocarlas sin enloquecer es alguien que lleve la misma sangre que las cenizas. Tú. Fui a casa de doña Hilaria esa misma tarde, alrededor de las 5. Doña Hilaria tenía como 70 años, quizá 75. Vivía en una casa pequeña de adobe en la orilla del pueblo, cerca del cerro, en una calle de tierra apisonada que se llamaba Calle de las Ánimas. Cuando me vio entrar por la puerta de palos sin haberle avisado, ella ya tenía un altar pequeño preparado sobre una mesa cubierta con un mantel blanco bordado, copal encendido en un sahumerio de barro, una vela blanca en un platito, un vaso de cristal con agua limpia, un huevo de gallina café y un manojo de ruda fresca recién cortada, como si me hubiera estado esperando todo el día, como si supiera la hora exacta en que yo iba a llegar. Ofelia, mija, ya te pareces a ella. Mismos ojos cafés grandes, mismas manos pequeñas con dedos largos, hasta el mismo pelo, aunque tú lo traes más corto. Pasa, pasa, no te quedes en la puerta. Ya sabía que ibas a venir. Lo soñé hace 4 noches. Soñé que una mujer joven llegaba a Zompantepec en un autobús de Apizaco, cargando una caja de zapatos de la marca Canadá, color crema, y que esa mujer era la que iba a cerrar el círculo que mi propia abuela, doña Tepejúa, había dejado abierto. Yo me senté en una silla de paja baja, frente al altar. Doña Hilaria me preguntó si había tenido sueños extraños en los últimos 6 meses desde la muerte de mi madre Lucinda. Yo le dije que sí. Sueños recurrentes casi todas las noches, que empezaron 3 días después del funeral. En los sueños yo caminaba descalza en un pueblo viejo de noche. Las calles estaban empedradas y mojadas. Pasaba por casas con bebés llorando dentro. Sentía mucha sed, una sed extraña, no de agua, de algo más espeso. Y al final de cada sueño llegaba a un pozo redondo cerrado con piedras grandes, en la cima de un cerro pelón, y ahí me despertaba con la boca seca y el corazón latiendo muy rápido. Doña Hilaria asintió lentamente, sin sorpresa, como quien escucha una historia que ya conocía. Encendió otro manojo de ruda fresca con la vela blanca. Me lo pasó por todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, rezando algo en náhuatl que yo no entendí pero que sentí en la nuca. Después rompió el huevo de gallina café dentro del vaso de cristal con agua. Cuando vio el contenido del vaso, su cara cambió, se le hundieron las cejas, apretó los labios. Mija, la sangre se está despertando en ti. Llevas 6 meses despertando desde el día exacto en que tu madre Lucinda murió en aquel hospital de la Ciudad de México. Tienes hasta 1 año, máximo, antes de que se complete el despertar. Después de 1 año, ya no se puede regresar la sangre a su sueño. Se queda despierta para siempre y empieza a buscar. La misa de Requiem que te quiere ofrecer el padre Olegario te puede ayudar mucho, mija, pero por sí sola ya no es suficiente. Ya pasamos esa fase. Necesita algo más. Necesita las cenizas físicas de Ofelia. Y las cenizas de Ofelia están en el fondo del pozo viejo del cerro. El pueblo las arrojó ahí esa noche del 15 de agosto del 53, en una bolsa de manta amarrada con mecate. Llevan 71 años en el fondo del pozo, sin tocar tierra. Y la única persona que puede tocarlas sin perder la razón es alguien que lleve la misma sangre.
Tú. Yo entendí, pero confirmé en voz alta para que no quedara duda. Yo soy la única que puede bajar. Doña Hilaria asintió, me tomó las dos manos. Tú, mija, tú, mañana en la noche. A las 11:30 yo te acompaño. El padre Olegario te acompaña. Y don Mauricio, el dueño de la posada, te acompaña con sogas. No vas sola. Pero solo tú bajas al fondo. Y solo tú tocas las cenizas. Si otro las toca, otro enloquece. Esa es la regla. No la hice yo. La hizo la sangre de tu propia bisabuela. Llamé a Mauricio Olvera, mi novio, a las 2 de la mañana de esa noche, desde el cuarto de la posada. No había podido dormir. Le conté absolutamente todo, don Eulogio y los 9 bebés muertos, el padre Olegario y el testimonio del padre Alfredo, doña Hilaria y el huevo en el vaso, el escapulario náhuatl, los sueños del pozo y sobre todo la decisión que iba a tomar al día siguiente, bajar al pozo a sacar las cenizas de mi bisabuela. Mauricio me escuchó durante 1 hora completa sin interrumpir una sola vez. Yo podía oír su respiración. Cuando terminé, hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Después me dijo, con voz quebrada, Camila, yo te amo, lo sabes. Llevo 4 años amándote y 1 año esperando casarme contigo. Pero si tú tienes esa sangre de Tlahuelpuchi en las venas y no sabemos todavía si se puede curar por completo o solo dormir, yo no puedo tener hijos contigo. Lo siento. No puedo arriesgar a una hija a heredar lo que 9 bebés ya pagaron. Necesito pensar bien las cosas. Voy a manejar mañana temprano a Tzompantepec. Voy a estar contigo durante el rito. Pero después del rito, necesito unos días para pensar si esta boda sigue en pie. Perdóname, Camila. Te amo, pero también amo a los hijos que todavía no tengo. Mauricio colgó. Yo lloré hasta el amanecer, con el escapulario apretado contra el pecho, sin atreverme a soltarlo ni un segundo. Esa fue hasta hoy la peor noche de mi vida. Peor que la noche en que murió mi madre. Peor que la noche siguiente, cuando bajé al pozo. Peor que cualquier cosa que me ha pasado después. Porque hasta ese momento yo no había aceptado por completo que la sangre que llevaba en las venas era real. Cuando Mauricio reaccionó así, supe que sí lo era. Supe que mi cuerpo ya no era solo mío. Supe que mi futuro como mujer, como esposa, como posible madre, ya había sido escrito hacía 71 años en el patio de una casa de adobe que yo apenas conocía. Al día siguiente, 2 de septiembre por la noche, doña Hilaria, el padre Olegario, don Mauricio Ruiz, castelán de la posada, y yo subimos al cerro a las 11 de la noche. El cerro de Tzompantepec no es alto. 30 minutos caminando es suficiente para llegar a la cima. Subimos en silencio, con linternas frontales de pilas. La luna estaba en cuarto creciente, baja sobre el horizonte. En la cima, sobre una explanada pelona de tierra dura, está el Pozo Viejo. Un pozo redondo de 1 metro de diámetro, hecho de piedra basáltica negra, con la boca tapada por una losa pesada de cantera rosa. El pueblo lo había sellado en 1954, un año después del linchamiento, por orden del entonces alcalde don Saúl Cárdenas, para que ningún niño se cayera dentro ni curiosos vinieran a buscar lo que ya nadie quería encontrar. Don Mauricio Ruiz Castelán había traído todo lo necesario en una mochila grande, una soga de enequén nueva de 15 metros, una pala pequeña, una linterna fuerte de mano, una bolsa de tela limpia de manta blanca para meter las cenizas y un termo con café caliente para cuando termináramos. El padre Olegario llevaba su estola morada doblada en una bolsa, su rosario de cuentas negras, una botella de agua bendita de medio litro y los óleos sagrados en un frasquito de cristal pequeño. Movimos la losa de cantera entre los 4, empujándola hacia un costado. Tardamos 20 minutos de esfuerzo, con las manos lastimadas por el filo de la piedra. Cuando la quitamos por completo,
El pozo expedió un olor que yo no había olido nunca en mi vida. Olor a ceniza vieja, a hueso seco, a algo orgánico que llevaba décadas sin recibir aire fresco. Don Mauricio Ruiz me ofreció bajar él en mi lugar. Yo le dije que no, gracias. Doña Hilaria había sido clarísima esa tarde. Solo yo podía tocar las cenizas sin que la sangre se rebelara contra mí. Me até la soga a la cintura con doble nudo. Don Mauricio Ruiz y el padre Olegario sostenían el otro extremo. Doña Hilaria rezaba en náhuatl con los ojos cerrados, con los pies bien plantados sobre la tierra dura. Empecé a bajar despacio, apoyando los pies contra las paredes lisas del pozo. El pozo tenía unos 7 metros de profundidad. Las paredes eran de piedra basáltica labrada, lisas, sin musgo, sin humedad, sin telarañas, como si nada vivo hubiera tocado ese pozo en 71 años. Como si el pozo mismo se hubiera secado por dentro al recibir las cenizas de mi bisabuela aquella madrugada del 15 de agosto. Cuando mis pies tocaron por fin el fondo plano del pozo, encendí la linterna de mano. El fondo estaba completamente seco, cubierto de un polvo gris claro. En el centro exacto había un montón pequeño de ceniza más oscura, casi negra, del tamaño de una sandía. Algunos huesos calcinados pequeños asomaban entre la ceniza. Un fragmento de cráneo blanqueado, 2 vértebras, lo que parecía un metacarpio de mano derecha. Y en el centro mismo del montón, casi como si alguien lo hubiera colocado a propósito, un pedazo de tela negra que aún conservaba un bordado rojo. El otro escapulario de Ofelia, el que ella llevaba puesto la noche del 14 de agosto, el gemelo del que yo cargaba en la mochila arriba del pozo. Yo me arrodillé sobre el polvo gris, toqué la ceniza oscura con la mano derecha desnuda. No sentí nada físico, ni frío, ni calor, ni dolor, ni cosquilleo, solo un peso emocional en el pecho, como si tocara la mano de una persona de mi propia familia que no había podido conocer en vida, como si tocara a mi madre y a mi abuela al mismo tiempo a través de la primera de la línea. Recogí todas las cenizas y los pedacitos de hueso en la bolsa de tela blanca, con cuidado, sin dejar ni un grano fuera. Recogí el escapulario partido y lo doblé con respeto, poniéndolo sobre las cenizas dentro de la bolsa. Le hablé entonces en voz baja, casi en un susurro, mirando hacia donde el escapulario había estado. Bisabuela Ofelia, vine a buscarte, vine a llevarte a un lugar mejor. Perdón por lo que el pueblo te hizo aquella madrugada de 1953. Y perdón por lo que mi familia te negó durante 71 años de silencio. Voy a hacer que tu alma descanse, te lo prometo, en nombre de mi madre Lucinda, de mi abuela Felicidad y de mí misma, Camila. Sentí entonces algo que no esperaba. Una mano que no era de don Mauricio Ruiz, ni del padre Olegario, ni de doña Hilaria. Una mano femenina, joven, cálida, que se posó suavemente sobre mi hombro derecho, dentro del pozo, donde no había nadie más que yo y 7 metros de piedra basáltica. Una mano de mujer de 28 años, la mano de Ofelia. No me asusté, al contrario, sentí en ese momento exacto una paz profunda que no había sentido en 6 meses, desde la muerte de mi madre. Una paz que me llenó el pecho como si me llenaran de agua tibia. La mano permaneció en mi hombro durante 10 segundos, después se retiró, y yo estuve sola otra vez en el fondo del pozo. Pero ya no sentía la misma soledad. Sentía, en cambio, que la sangre de mi bisabuela me había reconocido por primera vez como suya. Subí del pozo con la bolsa de cenizas atada al cinturón. Doña Hilaria me ayudó a desatar la soga y a sentarme en la tierra dura 1 minuto para recuperar el aliento. Bebimos café del termo de don Mauricio Ruiz. Después caminamos los 4 de regreso a la parroquia, en silencio absoluto, con la bolsa de cenizas, envuelta ahora también en una servilleta blanca que había traído doña Hilaria, bordada con la palabra Ofelia en hilo rojo.
A las 2 de la mañana del 3 de septiembre, el padre Olegario abrió la parroquia de Zompantepec con una llave grande de hierro forjado. Colocó la bolsa de cenizas con el escapulario partido sobre el altar mayor frente al sagrario. Encendió 7 veladoras blancas de cera de abeja, una por cada año que faltaba para completar los 72 años desde la muerte de Ofelia, según una tradición tlaxcalteca de requiem retroactivo que el padre Olegario me explicó brevemente. Se vistió con la estola morada de penitencia sobre el alba blanca. Sacó los óleos sagrados del sagrario lateral. Doña Hilaria sahumó el altar con copal abundante. Don Mauricio Ruiz se hincó en la primera banca, con el sombrero entre las manos. Yo me hinqué junto al altar, en el reclinatorio de madera oscura. El padre Olegario empezó la misa de requiem retroactiva. Duró 50 minutos exactos. El padre leyó del libro de los muertos en latín y en español alternado. Pronunció el nombre completo de mi bisabuela, Ofelia Espinoza Cárdenas, hija de Cándida Cárdenas Quiñones y de Roberto Espinoza Trejo, esposa de Indalecio Espinoza Trejo, madre de Felicidad Espinoza Cárdenas. Le dio la unción de los enfermos retroactiva, ungiendo simbólicamente con el dedo pulgar la bolsa de cenizas en 5 puntos: frente, manos, pies, pecho y boca. Le dio la absolución sacramental por todos los actos cometidos en vida, conocidos y desconocidos, voluntarios e involuntarios. Le bendijo el escapulario partido 3 veces con agua bendita. Y cuando dijo amén al final del Padre Nuestro en latín, el aire de la parroquia cambió de forma perceptible. Sentí en el pecho un peso enorme que se levantaba, como si una mano que había tenido apretada mi corazón durante décadas, sin que yo lo supiera, se abriera por fin y me dejara respirar completo por primera vez. Vi entonces, junto al altar, parada al lado izquierdo del padre Olegario, la figura de mi bisabuela Ofelia, igual que en las 7 fotografías de la caja. Pelo negro largo, ojos cafés grandes, vestido de manta blanco con bordados de flores rojas, sandalias de cuero. Solo que no estaba quemada, estaba entera, joven, sonriente, y me miraba a mí directamente, con los mismos ojos cafés que yo veía cada mañana en el espejo. Ofelia se acercó a mí lentamente, con los pies descalzos sobre el piso de cantera de la parroquia. Se hincó frente a mí, al lado del reclinatorio, y me habló en voz suave, sin abrir los labios. Las palabras me llegaron directamente al pensamiento, como si las pensara yo misma, pero sabiendo que no eran mías. Bisnieta Camila, gracias por venir a buscarme. Yo no era mala. Yo nací con esta sangre y nunca quise hacerle daño a nadie. Pero la sangre tomó control en 1947, cuando dejé de tomar las hierbas que me daba mi madre Cándida. Las hierbas se me acabaron cuando murió mi madre en Huejutla. Le pedí semillas nuevas a mi tía Práxedes en Hidalgo, pero ella ya no se acordaba de la receta exacta. La sangre se me despertó sola, y yo no pude detener lo que la sangre quería. Tu abuela Felicidad heredó la sangre dormida porque tu bisabuelo Indalecio le puso el escapulario al huir del pueblo. Tu madre Lucinda heredó la sangre dormida. Tampoco se le despertó porque siempre cargó el escapulario en su bolsa, sin saber bien por qué. Tú heredaste la sangre. Y se te está despertando ahora porque tu madre Lucinda murió antes de poder enseñarte a manejar las hierbas como debía. Pero todavía hay solución, mija. Yo te la voy a dar. Ofelia me tomó las 2 manos con sus 2 manos cálidas. Sentí el calor de su tacto, real, fico, no soñado. Llévate mis cenizas mañana a la Ciudad de México. Entierra la mitad de las cenizas en el Panteón Civil de Dolores, junto a la tumba de tu madre Lucinda y de tu abuela Felicidad. Entierra la otra mitad debajo de un árbol de saúco vivo, en un lugar tranquilo donde nunca jueguen niños pequeños. Y todos los días, durante un año completo, sin saltarte ni uno,
Toma una infusión caliente de hojas de pirul tierno, ajenjo seco y romero fresco en partes iguales antes de dormir. Cuando hayas terminado el año, la sangre se va a quedar dormida en ti para siempre. Pero Camila, escúchame con atención. Tu sangre, aún dormida, va a pasar a tu hija si tú tienes hija biológica. La única forma de cancelar esta sangre por completo en todas las generaciones futuras de esta familia es que tú no tengas hijos biológicos. Adopta, si quieres ser madre. La maternidad es del corazón, no de las venas, pero no le des esta sangre a nadie más. Por favor, mija, ¡por favor! Yo asentí con la cabeza, con lágrimas en las mejillas. Le prometí en voz alta lo que me pedía. Le pedí perdón en nombre de mi familia entera, de 3 generaciones, por el silencio. Ofelia me abrazó entonces con sus 2 brazos jóvenes. Sentí el abrazo de mi bisabuela por la primera y la última vez en mi vida. Olía a copal y a romero. Después se desvaneció en el aire, sin ruido, sin viento, como una vela apagada con 2 dedos. Mauricio llegó a Zompantepec a las 9 de la mañana del 3 de septiembre, manejando su coche Tsuru blanco desde la Ciudad de México sin parar. Tenía los ojos rojos de no haber dormido en toda la noche. Yo lo recibí en la entrada de la posada La Malinche, todavía con la blusa de manta que había usado durante la misa, sin haberme cambiado, sin haberme bañado. Le mostré la bolsa de tela blanca con las cenizas, abierta para que viera el escapulario partido. Le conté la misa entera, la aparición de mi bisabuela Ofelia al lado del altar, las palabras exactas que ella me había dicho sobre las hierbas, las 2 mitades de cenizas y la prohibición de tener hijos biológicos. Mauricio escuchó todo en silencio absoluto, sentado en una silla del comedor de la posada, con una taza de café de olla que doña Mauricia, la esposa de don Mauricio Ruiz, le había servido sin preguntar. Después de un rato largo, en que solo se oyó el reloj de péndulo del comedor, Mauricio dejó la taza sobre la mesa, me miró a los ojos directamente por primera vez desde su llegada y me dijo con la voz más serena que le había escuchado en 4 años: «Camila, pensé toda la noche manejando. No paré ni para gasolina hasta llegar a Apizaco, y mientras manejaba entendí algo que no había entendido al teléfono. Te amo más de lo que pensé que podía amar a alguien. Y si tú estás dispuesta a hacer todas las cosas que tu bisabuela Ofelia te dijo anoche, yo voy a estar contigo. Si la sangre se queda dormida con la infusión y vivimos juntos sin tener hijos biológicos, está bien, Camila. Podemos adoptar a una niña de la casa hogar del DIF en 2 o 3 años, cuando estemos listos económicamente. Conozco a una trabajadora social del DIF, mi prima Yolanda, que nos puede orientar. Lo importante no es la sangre. Lo importante es que tú vivas, que tú estés bien, que esto no se le repita a nadie más en esta familia, que la cadena se rompa contigo». Yo lo abracé fuerte y lloré sobre su hombro durante varios minutos, sin poder hablar, agarrada de su camisa azul de cuadros como si fuera una niña pequeña agarrada del rebozo de su madre. Pero doña Hilaria Vaz Quettepejúa, que había venido a la posada esa misma mañana, con su rebozo gris doblado en el brazo, nos interrumpió desde la puerta del comedor. Nos dijo, con voz firme, que aún faltaba algo importante, la parte final del rito, la parte que el padre Olegario no había mencionado la noche anterior porque solo le correspondía a la curandera del pueblo decirla. Tenía que ver con el pueblo de Zompantepec mismo, con los descendientes vivos de las 9 familias, cuyos bebés habían muerto entre 1947 y 1953. Camila, mija, para que la sangre de Ofelia se libere por completo, no basta con la misa y con las cenizas. Alguien tiene que pedirle perdón al pueblo en nombre de Ofelia por las 9 vidas que ella tomó. Y alguien del pueblo, descendiente directo de las 9 familias afectadas,
tiene que aceptar el perdón en nombre de los 9 bebés. Sin este acto de reconciliación, la sangre se queda como una deuda emocional que pasa de generación en generación, aún dormida. Y la deuda, mija, atrae cosas raras, sueños raros, enfermedades raras. Y a veces la sangre se despierta de nuevo en una bisnieta de tu bisnieta, 80 años después, sin que nadie sepa por qué. La única forma de cerrar el círculo es la reconciliación pública. Yo asentí. Le pregunté a doña Hilaria cómo organizar esto, qué pasos seguir, en qué orden. Doña Hilaria habló con el padre Olegario esa misma tarde. El padre Olegario, esa misma noche, llamó por teléfono a los 9 descendientes vivos de las familias afectadas. Algunos vivían todavía en Zompantepec. Otros se habían mudado a Apizaco, a Tlaxcala capital, a Puebla, 2 a Estados Unidos. Don Aurelio Treviño Soto, el dueño del molino que había perdido a su bebé Joselito aquella madrugada, había muerto hacía 30 años. Pero su nieto, también llamado Aurelio Treviño Velázquez, de 42 años, todavía vivía en Zompantepec y manejaba el mismo molino familiar. Aceptó por teléfono representar a las 9 familias en el rito de reconciliación. Las otras 8 familias aceptaron también, después de muchas explicaciones del padre Olegario. Algunas con resistencia. Una familia, la familia Cruz, pidió pensarlo 2 días, pero al tercer día también aceptó. A las 6 de la tarde del 4 de septiembre de 2024, en la parroquia de Zompantepec, frente al padre Olegario, doña Hilaria, Mauricio, don Eulogio, don Mauricio Ruiz de la Posada, y los 9 descendientes representantes de las familias afectadas reunidos en las primeras 2 bancas, yo me arrodillé frente al altar y le pedí perdón en voz alta, en nombre de mi bisabuela Ofelia, por todo lo que su sangre había hecho. Pido perdón en nombre de Ofelia Espinoza Cárdenas, mi bisabuela, por las 9 vidas de bebés que su sangre tomó entre 1947 y 1953. Pido perdón a las 9 familias por el dolor que esas pérdidas dejaron en su propia sangre, dolor que han cargado 3 generaciones. Pido perdón al pueblo de Zompantepec por la sombra que mi familia trajo a este lugar bueno. Y prometo, en mi nombre y en el de mi pareja Mauricio, que esta sangre se va a detener conmigo, que no va a haber más generaciones cargando esta herencia. Lo prometo ante Dios, ante el padre Olegario, ante doña Hilaria y ante ustedes 9. Aurelio Treviño Velázquez se levantó de su banca despacio. Caminó hacia mí con paso firme, vestido con su camisa blanca recién planchada y pantalón negro de domingo. Se hincó frente a mí, al pie del altar. Me tomó las 2 manos con sus 2 manos grandes y callosas de hombre de molino, y me dijo, con voz fuerte que se oyó hasta el atrio, en nombre de mi abuelo Aurelio Treviño Soto, del bebé Joselito que él perdió en 1953, y en nombre de las otras 8 familias que también perdieron a sus hijos durante esos 6 años, te acepto el perdón. Camila Espinoza Ramírez, le perdonamos a tu bisabuela Ofelia Espinoza Cárdenas lo que hizo en vida bajo la fuerza de una sangre que no escogió. Le perdonamos al pueblo de Zompantepec lo que hizo en respuesta a aquella madrugada del 15 de agosto. La deuda queda cancelada hoy, 4 de septiembre de 2024. La sangre queda liberada y la familia Espinoza Ramírez es bienvenida en Zompantepec para siempre. Como familia, no como enemiga, como vecina, no como amenaza. Que regreses al pueblo cuando quieras. Mi casa, la del molino, está abierta para ti. Aurelio me abrazó entonces con un abrazo de hermano. Doña Hilaria sahumó nuestro abrazo con copal abundante, dando 3 vueltas alrededor de nosotros. El padre Olegario nos bendijo a los 2 con agua bendita. Y entonces, en el segundo exacto en que la bendición del padre Olegario terminó con un amén sostenido,
Sentí algo muy claro dentro de mi pecho que se desató, como un nudo que llevaba toda mi vida apretándome el esternón, sin que yo lo supiera ni lo nombrara, que por fin se soltaba y caía al suelo. Respiré. Por primera vez en muchos meses, respiré profundo y completo. Sentí que mis pulmones se llenaban hasta abajo del diafragma. Sentí que la sangre se calmaba. Mauricio y yo nos quedamos en Zompantepec esa noche, en la posada La Malinche. Cenamos pollo en mole con doña Hilaria, don Mauricio Ruiz, su esposa Mauricia y Aurelio Treviño Velázquez. Hablamos hasta la 1 de la mañana de cosas normales, del molino, del precio del maíz, del fútbol del América, como si nada extraordinario hubiera pasado, como si fuéramos vecinos de toda la vida. Al día siguiente, 5 de septiembre, regresamos a la Ciudad de México con la bolsa de cenizas en el asiento trasero del Tsuru de Mauricio, envuelta en un arrebozo gris que doña Hilaria me había regalado al despedirnos. Cumplí con todas las instrucciones de mi bisabuela Ofelia esa misma semana. Enterré la mitad de las cenizas el sábado 7 de septiembre en el Panteón Civil de Dolores, junto a la tumba de mi madre Lucinda Espinoza Cárdenas y de mi abuela Felicidad Espinoza Cárdenas. El padre Olegario me había dado una bendición especial por escrito para llevar al panteón, que el sepulturero aceptó después de leerla 2 veces. Enterré la otra mitad de las cenizas el domingo 8 de septiembre, al atardecer, debajo de un árbol de saúco vivo en el jardín trasero de una casa abandonada en la colonia Olivar de los Padres, una casa que Mauricio había localizado durante la semana. Empecé a tomar la infusión de pirul tierno, ajenjo seco y romero fresco esa misma noche, antes de dormir, en una taza de barro pequeña que doña Hilaria me había regalado especialmente para este uso. Llevo 9 meses ya tomando la infusión sin saltarme ni una sola noche. Faltan 3 meses para completar el año entero. Doña Hilaria me llama por teléfono cada 15 días, los lunes a las 7 de la noche, para confirmar que sigo bien. Hasta ahora no he tenido más sueños del pozo viejo. No siento sed extraña en ningún momento del día ni de la noche. Mi piel no cambia, mi pelo no cambia. Soy yo, solo Camila, sin la sangre actuando bajo la superficie. Mauricio y yo nos casamos en febrero de 2025, en una boda pequeña en el Templo de la Soledad, en la colonia centro de la Ciudad de México. Solo 20 invitados. El padre Olegario vino desde Zompantepec para concelebrar la ceremonia con el padre titular del templo, Monseñor Estanislao. Doña Hilaria también vino, vestida con su mejor rebozo bordado, y nos sahumó con copal antes de entrar al templo. Decidimos juntos, Mauricio y yo, no tener hijos biológicos nunca. En 3 años, cuando yo cumpla los 38 y Mauricio los 40, vamos a iniciar el proceso de adopción a través del DIF nacional. Su prima Yolanda ya nos está orientando con los papeles preliminares. Por ahora, vivimos tranquilos en un departamento en la Colonia del Valle. Trabajamos los dos en el archivo. Visitamos a Mauricio padre los fines de semana en Tlalpan. Yo termino de catalogar las fotos viejas de mi madre Lucinda en mis tiempos libres. Encontré 2 fotos más de mi bisabuela Ofelia, una de 1952, sosteniendo a Felicidad bebé frente a la casa de la calle del Olvido, que mi madre había escondido dentro de un libro de cocina marca Carlota. Las pegué con cariño en un álbum nuevo que llevo conmigo a Zompantepec una vez al año, cada 14 de agosto, en el aniversario exacto del linchamiento, para dejarlas durante un día sobre la tumba simbólica que el padre Olegario hizo construir en el atrio de la parroquia con una placa pequeña que dice: Ofelia Espinoza Cárdenas, hija reconciliada. Zompantepec, 1953. Don Eulogio Mariscal murió en marzo de 2025, a los 85 años, mientras dormía,
en su casa de la calle de la Soledad. Su nieta Verónica me llamó esa misma tarde a la Ciudad de México. Yo viajé al día siguiente a su funeral con Mauricio. Le agradecí en persona, frente a su cajón abierto, por haberme contado la verdad aquella tarde de septiembre. Le puse en el bolsillo de su camisa el dulce de tamarindo que mi bisabuela Ofelia le había regalado de niño y que él me había contado guardó debajo de su almohada durante 3 semanas antes de comerlo. Le pedí que se lo llevara para ofrecérselo a Ofelia si la encontraba del otro lado. Aurelio Treviño Velázquez y yo, en estos 9 meses desde el rito de reconciliación, nos hemos hecho amigos cercanos. Hablamos cada mes por teléfono, los primeros domingos. Su esposa Lupita Cordero está embarazada de su segundo hijo, con 5 meses de gestación. Si es niña, ya lo decidieron. Le van a poner Esperanza, en honor a la tía Pancha Mariscal, la mujer que rescató a mi abuela Felicidad de la turba aquella madrugada del 15 de agosto. Aurelio dice que el día del bautizo me va a invitar como madrina simbólica. Yo acepté. Y mi bisabuela Ofelia Espinoza Cárdenas, donde quiera que esté ahora, descansa por fin después de 71 años de sangre y ceniza. Pero hay una última cosa que me ha estado preocupando desde hace exactamente 2 semanas. Algo pequeño, probablemente sin importancia, pero los archivistas no creemos en coincidencias. Y por eso grabo este audio en mi celular esta noche, antes de dormir, antes de tomar mi infusión, con la grabadora apagada de Mauricio en el cajón del buró, por si lo que estoy sintiendo es lo que doña Hilaria me advirtió al final de nuestra última llamada del lunes pasado, por si el año no terminó como se suponía, por si la sangre encontró otra forma de seguir adelante a pesar de todo lo que hicimos. Hace 2 semanas, en la cena del domingo en casa de Mauricio padre, mi esposo Mauricio me dijo, con una sonrisa rara que no le conocía, que había estado teniendo un sueño extraño desde principios de mayo. Sueña todas las noches que está parado descalzo en un pueblo viejo de noche sobre empedrado mojado. Pasa por casas de adobe con bebés llorando dentro, llorando con un llanto que no se calma. Siente una sed extraña en la garganta, sed que no es de agua, sed más espesa. Y al final del sueño llega a un pozo redondo cerrado con piedras grandes en la cima de un cerro pelón y ahí se despierta con la boca seca y el corazón latiendo muy rápido. Yo no le he dicho que es exactamente el mismo sueño que yo tuve durante los 6 meses antes de viajar a Zompantepec. Hasta el detalle del empedrado mojado y la sed que no es de agua. Mauricio nunca tuvo este tipo de sueños antes de conocerme. Nunca. Estamos juntos desde hace 4 años y medio. Yo conozco sus sueños comunes, sus pesadillas raras de la infancia, sus episodios de insomnio de marzo de hace 2 años cuando lo ascendieron en el archivo. Y este sueño es nuevo. Empezó hace 2 semanas, justo el día en que yo completé los 9 meses tomando la infusión de pirul, ajenjo y romero, casi en la hora exacta. Llamé a doña Hilaria el lunes pasado, antes de las 7 de la noche, que era su hora normal. Le conté todo lo que Mauricio me había dicho en la cena. Doña Hilaria se quedó callada en el teléfono mucho rato, tanto que tuve que preguntarle 2 veces si seguía ahí. Después me dijo, en una voz mucho más baja que la suya habitual, casi en un susurro, «Camila, mija, la sangre de Tlahuelpuchi se puede transmitir por intimidad sexual prolongada con la portadora. Yo te lo había advertido en nuestra primera llamada de noviembre del año pasado, pero pensé que no era tu caso por la infusión. La sangre de tu bisabuela tal vez no se cura por completo solo con la infusión que tomas tú. Tal vez también necesita que tu pareja, si comparte la cama contigo y la intimidad contigo, también haga el rito completo en Zompantepec. Voy a hablar con el padre Olegario esta noche mismo. Yo te llamo en 2 días con la respuesta.
Mientras tanto, mija, dile a Mauricio que duerma en el cuarto de visitas. Por unas semanas, hasta que sepamos. Por favor, Camila, por favor, no compartas la cama con él hasta que yo te llame. Yo le obedecí enseguida esa misma noche. Mauricio entendió la situación, aunque no entendió todos los detalles que doña Hilaria me dio porque yo no quise asustarlo. Lleva durmiendo en el cuarto de visitas 8 noches. Los sueños del pozo se le quitaron desde la 4ª noche que durmió separado. Pero todavía faltan casi 3 meses para que yo complete el año entero de infusión. Y doña Hilaria todavía no me ha llamado de vuelta con la respuesta del padre Olegario. La llamé yo ayer, pero su nieta me dijo que doña Hilaria estaba en Apizaco con un caso urgente y que regresaría el jueves. Por eso grabo este audio en mi celular esta noche, en este cuarto de la Colonia del Valle, con Mauricio dormido al otro lado del pasillo, para no olvidarme de los detalles si pasa algo, para tener un registro grabado y catalogado por una archivista de oficio. Si tú, persona desconocida que escuchas esto, tienes en tu propia familia alguna historia parecida a la mía, una bisabuela quemada en hoguera, una niña pequeña que sobrevivió a un linchamiento, un escapulario negro de tela con bordado rojo en círculo de 5 puntos, una palabra náhuatl que nadie en la familia quiere traducir, por favor déjame un comentario en el video. Cualquier dato me sirve, cualquier nombre de pueblo, cualquier fecha. Y si tu sangre está marcada, hermana, hermano, si llevas el escapulario, no la transmitas. No tengas hijas biológicas. Adopta. Hay miles de niñas en casas hogar del DIF esperando una madre. Adopta. Por favor, hasta la próxima. Y si esta noche, después de escuchar este audio, sueñas con un pozo viejo redondo en la cima de un cerro pelón, no bajes. No te acerques al borde, no quites la losa. Llámame primero. Mi número está en la descripción.